A partir de un quiebre pueden suceder cosas maravillosas, puede cambiar el sentido de nuestra vida. Y es que un quiebre puede invitarnos a replantearnos temas trascendentales. Definitivamente, una situación de quiebre puede hacer la diferencia. Te invito a vivir este espacio en donde dudaremos juntos, reflexionaremos y buscaremos respuestas a las grandes preguntas de la vida. Esto es Bueno Anjo, un podcast que te invita a hacer un viaje desde la mente al corazón. Hola, bienvenidos a el episodio número 2 de mi podcast Bueno Anjo. Yo soy Anjoris Núñez y hoy voy a contarles realmente mi historia. En el episodio 1 comenzamos hablando del autoconocimiento y me pareció pero sumamente prudente comenzar por allí, porque ¿cómo les voy a explicar cómo llegué a este punto de conocimiento en el que hoy estoy sin explicarles un poco cómo llegué hasta él? Así que, bueno, acuérdense que estoy ahondándome en este nuevo destino, en este nuevo camino, y no es algo fácil. Estoy entre dos aguas, entre el agua, digamos, más de materia, más específica, más de estudios, ¿no? Y entre mi parte personal, lo que franca y abiertamente soy. Entonces, bueno, yo decidí empezar con una estrategia un poco más apegada a, no sé, digamos, a métodos científicos, la verdad, a métodos de coach. Y ahora, pues bueno, ahora les vengo con mi verdad, ¿no? Parece que además eso es lo que la gente está buscando, algo bien genuino. Y yo mientras hacía mi intro para el podcast, en el escrito puse la experiencia bien jodida de conocerse. Y es raro que yo use una mala palabra para conversar con el público, porque siento, y así siempre lo he visto, que la gente merece algo de calidad, con respeto, con consideración, y así lo hago, ¿no? Y si yo siento que uno tiene una tribuna para transmitir un mensaje, debe respetar profundamente al oyente, sea quien sea, y sea la cantidad que sea también. Entonces, bueno, pero el autoconocimiento es un proceso bastante jodido, y de eso vamos a hablar hoy. Gracias por estar aquí. Y quiero comenzar con la pregunta que me hacía mi psicóloga en cada sesión de terapia. Y bueno, Anjo, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto que estás viviendo? Y bueno, no siempre hay que decir algo. A veces el silencio también puede ser bastante valioso, ¿no? Pero llega un momento en que las ausencias te dejan demasiado. Hay momentos en que lo único que hay realmente de certero es que hay que reaprender a vivir. Y a mí me pasó. A mí me pasó tocar, dar gracias a la vida solamente por el hecho de ser. No esa que nos hizo en algún momento una rutina que parecía obvia, que solo ocurría porque sí, sino a esa que se me mostró después de que la realidad de forma abrupta me cambió y me despertó. Lo que yo conocía como algo normal ya no era, y más nunca lo será. Al menos gracias a Dios, pude ser muy resiliente y aprender de ese quiebre, de ese parteaguas que pasó hace poco más de 2 años. Pienso que a partir de ese día lo único que tengo es mi gran poder de ser vulnerable, de saberme endeble, finita, porque es desde allí, desde esos sentimientos, en que fui capaz de comenzar nuevamente. Entonces, esta historia va más o menos así.
Llega el año del 2020 con bastantes movimientos para mí. Un negocio que era muy bueno, duró casi 4 años, una empresa oficialmente registrada en Chile, con una comunidad que creía mucho en ella, con una familia comprometida con esa marca, con el trabajo diario, y una vida que se entregó, pero de punta a punta, ¿no? A que ese proyecto se realizara, y se llamaba Yerbabuena Delicateces, con el cual vivimos demasiadas experiencias maravillosas, demasiado aprendizaje, con la cual pude viajar por Chile a dar charlas y comentar acerca de nosotros, ¿no? Con la cual pude, junto con mi hermana, ir a la televisión chilena en un horario prime time a presentar una arepa. Y era bien maravilloso saber que la preparamos en el budare de mi abuela, venido de Antímano hasta Chile. Y no conforme con eso, pues además de haber llegado de Antímano a Chile, estuvo en el estudio de Chilevisión, uno de los canales más importantes acá en Chile. Bueno, esa empresa nos dejó grandes satisfacciones, demasiados aprendizajes, pero llegó un momento país que hizo que tuviésemos que tomar decisiones importantes. Las ventas seguían iguales, no habían bajado ni subido, pero hubo un estallido social que frenó bastante toda la actividad económica acá en este país. Momento de tomar en serio qué vamos a hacer con la empresa, porque yo no quería deudas, entonces había que tomar acción. Empezamos a pensar en la posibilidad de replantearnos el modelo de negocio, pero entonces ocurrió algo que se llamó COVID y pandemia, y toda la decisión fue hacia cerrar, porque la verdad particularmente yo, no quería tener deudas. Uno como migrante hay cosas que debe priorizar y que no se debe permitir. Aunado a esto, pasa esta gran situación en mi vida que simplemente me quita el piso, que no fue cerrar la empresa. Espero en algún momento poder hablar profundamente de lo que fue, y ahora entiendo, el punto focal de mi propio estallido personal. En ese momento pensaba que esta situación que todavía vivimos, que es muy compleja, pero por ahora no va a tener nombre en los capítulos. Sin embargo, ahora me doy cuenta, tras 2 años, que eso solamente fue el detonante, que yo tenía debajo un montón de situaciones que venía arrastrando y que con la guinda del pastel explotó. Esa situación explotó y se llamó depresión, ataques de ansiedad y colapso total de mi vida. Quiero que sepan que durante un año yo simplemente no existí. Yo deambulaba por el mundo. No era capaz de sentir emociones que no fuesen dolor, miedo, mucho miedo, soledad, tristeza, desolación, ansiedad, mucha ansiedad. Y eso era día y noche, todos los días. Había días que era un poquito más llevadero y había otros en que era imposible vivir. Creo a estas alturas que mi salvación fue como una llamita que no logró apagarse completamente, que me decía, ¿qué vas a hacer con esto? O sea, yo sé lo que estoy viviendo, pero ¿qué vas a hacer con esto? Porque cuando te encuentras tan desdibujada de ti misma, cuando te encuentras en la noche oscura del alma, como me gusta llamarlo,
porque me parece poético, pero también bien gráfico, porque es así. Estás en la noche oscura, interminable del alma, porque al menos sabes que en el día siempre hay sol, de alguna manera, va a salir, pero hay espacios en que no, en que no sale el sol y uno de esos lugares es la mente cuando está en depresión, cuando hay mucha tristeza. Entonces, mientras habitaba allí, yo me decía, wow, esto es muy duro, esto no va a acabar y no sé por dónde comenzar. Entonces, a partir de esa pregunta de ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando? Tuve que hacer lo que regularmente he hecho para drenar, y es expresarme. Y comencé a escribir sobre las experiencias que me hacían reconocerme vulnerable, acerca de mi acto heroico y rebelde, quizás hasta contraintuitivo, porque cuesta mucho mostrar el dolor, ¿no? Sobre todo en una cultura que te pide a gritos que seas feliz, pase lo que pase. Es como inadmisible sentir tristeza, o no es lo más popular. Entonces comencé a escribir acerca de lo vivido, en un grito así como de convicción y soledad, pero un grito de estos callados en que tú esperas lanzarlo al viento a una multitud que al final nadie te está viendo u oyendo, o al menos tú crees eso, pero cuando lo publicas, lo lanzas también a todo el mundo, ¿no? Y resulta que a través de la escritura ocurre magia, siempre ocurre magia. Para mí expresarme es atravesar mi humanidad, ir a mi sombra más profunda y desde allí poder ver la luz que siempre habita en mí, incluso en ese momento en que estaba tan apagada. A partir de escribir comenzó mi acto de sanación, un camino de no retorno, porque sé que nunca más estaré en ese punto cero en donde me encontraba. Yo llegué a pensar que pedir ayuda era de débiles, hasta que yo no tuve más opción. Yo necesité pedir ayuda, porque yo, donde estaba, no podía salir sola. Pensé en algún momento, o viví mi vida creyendo que sentir miedo y dolor era un acto de cobardía, hasta que lo dije y sentí liberación. Y más aún, muchas personas se atrevieron a decirme que también sentían miedo, por diferentes razones a la mía, pero que el miedo los acompañaba diariamente. Por eso es tan importante, y eso lo entendí allí, saber qué historia nos contamos acerca de los hechos que nos suceden. Revisar eso que nos decimos a nosotros mismos y ver si ese diálogo me suma o me resta. Yo hoy reconozco haber sido capaz de decir lo que sentía y que ese acto me hizo poderosa. Les juro que una de las experiencias más nutritivas de mi vida fue decir: tengo miedo, la estoy pasando mal, no veo la luz, necesito ayuda. Ese fue el fin de mis días más oscuros. Claro que no solo escribí, no solo pedí ayuda, sino que fui constante en recibirla. Fui a terapia psicológica, fui a psiquiatras, recibí medicación. Hoy sé que la suma de esas dos cosas, terapia farmacológica, terapia psicológica, más la decisión de cambiar
la perspectiva en la que observo lo que me ocurre es la gran diferencia entre una historia que pudo no haber terminado bien porque en algún momento sentí ganas de matar a alguien. Y esto es algo muy fuerte. En algún momento, para drenar mi energía, dije, bueno, o acabo conmigo o acabo con otro. Yo sentía que era un punto de no retorno, realmente. Sobre todo para alguien como yo, que a lo largo de su vida creía que tenía control sobre sus emociones, que sabía cómo vivirlas. Bueno, es que uno sabe mucho hasta que sabe que no sabe, ¿no? La vida te lo muestra. Y eso también es maravilloso porque te regresa a un plano de humildad, de entender que no te la sabes toda, que queda todo por aprender y que si sabes algo, probablemente haya algo mucho más que aprender sobre ese conocimiento base que ya tienes. Entonces, fueron muchos factores que me ayudaron, pero 3 que considero básicos para cuando uno toca fondo. Primero, la decisión de querer salir de allí y de entender que no siempre puedes solo, de buscar alternativas. Segundo, recibir con humildad esa ayuda que pediste. Y tercero, poner el enfoque en la superación, más tratamiento farmacológico si un especialista así lo refiere. Quiero desmitificar que el tratamiento farmacológico es para los locos, los psicólogos son para los locos. Quiero desmitificar también que el tratamiento farmacológico es netamente adictivo y quiero reivindicar que estas terapias pueden ayudarte muchísimo a salir adelante. Así que si hoy ustedes están en un punto de no retorno, en una situación en que sienten que ya no pueden más, busquen siempre un especialista. Les juro que ellos conocen del tema. Les aseguro que van a ser ayudados, que no van a ser vistos como un bicho raro, que les van a tender una mano y les van a iluminar el camino. Como yo le decía a mi psicóloga, ustedes son luz en esta noche oscura del alma. Son una linternita que te van alumbrando el camino. Así que abajo los mitos y que vivan las realidades y los hechos. Y yo soy una muestra de que la terapia farmacológica y la terapia psicológica ayudan muchísimo. Entonces, bueno, busqué mi ayuda y allí comencé a construir mi camino sobre lo que tenía y no con lo que me faltaba. Porque ver lo que me faltaba era muy doloroso y muy duro y la verdad yo no podía llenar eso con nada. Y allí entendí lo que decía mi psicóloga, yo solo soy una humana más. Qué egocentrismo tan bárbaro en creerme que yo podía solucionar todo de todos, que yo podía cargar las mochilas de todos, llevarlas y de paso lograr también yo ser feliz. Y de paso llegar a cargarlas bien para hacer a todos los demás felices. Y este concepto de que solo soy una humana más me regaló la posibilidad de aprender a ir soltando cosas con las que yo ya no estaba pudiendo. En fin, el resultado de ir soltando, el resultado de cambiar la perspectiva, eso también me ayudó muchísimo. Mis estudios acerca de coach fenomenológico, después en otro capítulo hablaremos de eso, me ayudó a salir de la única perspectiva que yo estaba manejando y me ayudó a ver otra realidad o otra visión de la misma realidad. Les comento cómo. La imagen gráfica es, hay un edificio con, 10 pisos y yo estaba en el piso 1. En el cual solo podía observar una perspectiva de la realidad que estaba viviendo. Y a medida que me fui capacitando, a medida que fui a terapia, a medida que cumplí con mi tratamiento farmacológico, a medida que fui investigando, buscando herramientas, porque hice de todo, desde Ho'oponopono hasta meditación, mindfulness,
escuchar todas las charlas habidas y por haber, ir a las terapias psicológicas, estudiar coach fenomenológico, hice de todo. Todo lo que yo pudiera sentir que me aliviaba. A veces me aliviaba un audio de alguien por allí, a veces sentía alivio con hablar con alguien, una amiga, lo que sea. Tuve muy buenas amigas, tengo muy buenas amigas que me acompañaron también en este proceso, lo cual recomiendo completamente. Una amiga que no juzgue, una amiga que solo escuche y acompañe. Si no tienen ese tipo de amigos, rodéense de personas así. Y si ustedes son amigos, sean amigos que escuchen y entienden. Entonces, bueno, comencé a entender que había maneras de mejorar y comencé a sentir mejoría. Definitivamente allí pude darle vuelta a la hoja y comenzar mi proceso de sanación. Debo decir también que la lectura hizo parte fundamental de entender lo que estaba viviendo. Quiero dejarles una frase de un libro que se llama La bailarina de Auschwitz. Es de una autora que se llama Edith Eger. Ella estuvo en el Holocausto, fue sobreviviente de Auschwitz y la verdad el libro no tiene desperdicio. Se los voy a dejar en la descripción del capítulo. Pero con esta frase yo creo que no hubo retorno en mi viaje hacia mi recuperación. Y dice, cito textualmente: no puedo decidir tener una vida sin dolor, pero podemos decidir ser libres, escapar del pasado, nos suceda lo que nos suceda y adaptarnos a lo posible. Y es así, no podemos decidir cómo va a ser nuestra vida, qué nos va a suceder, pero sí podemos elegir cómo lo vamos a vivir y qué vamos a sacar de esa experiencia. Quiero ir concluyendo este episodio porque esto va para largo, esto tiene al menos una parte más. Diciéndoles que reconstruirse es un trabajo que no termina nunca, quiero que lo sepan. Necesita mucha paciencia, mucho amor y mucha conmiseración con uno mismo, primero con uno mismo. Así que ya mi aventura del podcast comenzó, pero hoy comienza una de compartir con ustedes mi proceso de manera clara y transparente. Desde ya un estado mucho más calmo, más nutritivo y más profundo. Espero que puedan encontrar ustedes también en mi proceso de regreso a la vida algunas partes que resuenen con ustedes y que si se encuentran en su propia noche oscura del alma, puedan sentirse acompañados en este espacio. Vamos por el principio. Ya les dije, el primer paso es el autoconocimiento. Los quiero mucho. Gracias por estar. Recuerden que si algo les hace clic en estas palabras, compartan. Es bueno escuchar las experiencias de otros que en algún momento estuvieron muy en la oscuridad y ahora ya están viendo lucecita. Yo lo necesito en mi momento. Si ustedes consideran que en ustedes mismos está la necesidad de escuchar unas palabras de aliento, pues tómenlas para ustedes. Los abrazo, los considero y entiendo perfectamente lo que están viviendo. Pero si por el contrario es alguien que ustedes conocen que está pasando por un momento muy duro, pues compártanle este contenido y díganle que alguien lo está logrando y que ese alguien no es nadie especial con respecto a ellos, es una humana más que lo está logrando y que ellos también van a poder. De verdad, les mando un abrazo y como siempre que tengan el mejor día posible. Gracias por estar aquí. Chau, chau.
Y esto fue Bueno Anjo, un podcast en donde viajamos desde la mente al corazón. Gracias por estar aquí. Recuerda compartir nuestro contenido, visitarnos en Instagram a través de @buenoanjo y también en nuestro canal de YouTube.